Si eres chileno, o eres muy conocedor de la televisión chilena, es muy probable que conozcas Telecanal, o al menos haberlo sintonizado aunque sea una vez, aunque hayas ido haciendo zapping. Telecanal es un canal de televisión abierta chileno lanzado el 5 de diciembre del año 2005, ocupando la frecuencia del canal 2 Rock and Pop, canal que en 1999 ya había cesado sus transmisiones, pero siguió existiendo durante unos años más, emitiendo videoclips y arrendando gran parte de su espacio a Vidavisión, con el único objetivo de no perder la concesión. Desde sus inicios, Telecanal se presentó como una alternativa distinta dentro de la televisión abierta chilena. Prometía producciones propias con rostros reconocidos en el país, el uso de la tecnología de punta para la época, y una programación variada que incluía telenovelas extranjeras, dibujos animados, anime y series de éxito internacional. Sin embargo, este canal con el paso del tiempo, enfrentaría problemas que lo obligaron a reducir su programación local, hasta hacerla desaparecer por completo. Su programación desde 2015 fue reemplazada por contenido envasado e infomerciales, que estos últimos terminaron ocupando gran parte de la parrilla, hasta que el modelo simplemente dejó de ser sostenible y sus dueños simplemente optaron por ceder el espacio al mejor postor. Más entretención. Telecanal. Cánteme un fragmento de su canción favorita. On a wonderful day like today. En este video repasaremos la historia de Telecanal, un canal de televisión que nació como una alternativa en la televisión chilena, a simplemente ser un canal de relleno abandonado por sus propios dueños. Repasaremos desde sus inicios, el intento de convertirlo en un canal deportivo, su llegada a la televisión digital y su actualidad. El canal 2 Rock and Pop Televisión cesó sus transmisiones debido al fracaso de intentar vender el canal al grupo Iberoamerican Media Partners, quienes ya eran dueños de Chilevisión en ese entonces, además de algunos problemas económicos que enfrentaba el canal. La compañía chilena de comunicaciones, dueña de Radio Cooperativa, pondría en venta las radios Corazón y Rock and Pop en el año 1998 y puso fin en el año 1999 a Canal 2. Se inició una licitación por la concesión del 2 y mientras esto pasaba, la compañía chilena de comunicaciones aún mantenía la propiedad del canal, para que el Consejo Nacional de Televisión no les caducara la concesión, el canal siguió existiendo como un canal zombie, emitiendo videoclips gran parte del día, para después en el año 2000, arrendarle el espacio al canal cristiano Vidavisión. Cada paso que se ha dado ha sido con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Ha sido entre lágrimas, entre risas, logrando paulatinamente construir peldaños hacia el objetivo. Dios ha sido nuestro gran guía. Él es el motor, la fuente, el diseñador de esta gran obra. En julio del 2005, finalmente, la compañía chilena de comunicaciones vendería la frecuencia del 2 a Jaime Cuadrado Herrera, exgerente de Canal 13 y amigo de Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco. Jaime Cuadrado obtendría la propiedad del canal bajo la Sociedad Inversiones Alfa 3 Sociedad Anónima. El tema de la propiedad de este canal es complejo, me gustaría tocarlo más adelante. El canal empezaría a emitir en el canal 2 VHF de televisión abierta en Santiago de Chile, en septiembre del 2005, en marcha blanca emitiendo únicamente publicidad institucional del canal, como la que ven en pantalla. El canal no iniciaría sus transmisiones hasta el día 5 de diciembre del 2005. Será la nueva propuesta en televisión abierta. Somos un canal cercano, alegre y entretenido. Con una amplia y variada programación. Televisión en vivo los 7 días de la semana. Estaremos contigo hora a hora y con tu activa participación. Todo esto y más es lo nuevo, es Telecanal. Seremos una nueva propuesta en televisión abierta, un canal cercano, alegre, entretenido y con una programación novedosa. Estoy en problemas y no me interesa.
el canal buscaba ser una alternativa a los canales tradicionales de la televisión abierta chilena, llámese TVN, que, en ese entonces, era el canal más sintonizado de Chile, Canal 13, Mega, Chilevisión, entre otros. Telecanal adquirió toda la red de repetidoras de la extinta Telenorte y empezaría a retransmitir su señal de Arica a La Serena, igualmente transmitirían gracias a señales asociadas de televisión abierta en Santa Cruz, Curicó, Talca, Angol, Temuco, Chiloé y Punta Arenas, supuestamente, emitían en el territorio antártico chileno, desconozco si era a través de un canal asociado o por equipos propios en la zona, esto es algo que no les puedo confirmar. Más adelante en 2006, empezaría a ser incluido en BTR, Telefónica, o mejor conocida como Movistar, entre otros cableoperadores. Mucho más adelante en 2008, Telecanal seguiría adquiriendo frecuencias a lo largo del país, esta vez, en Valparaíso y Viña del Mar, Concepción y Temuco, todas estas últimas pertenecientes a Artevisión, que había cesado sus transmisiones ese mismo año. Respecto a Vidavisión, pues, simplemente fue sacado del aire, Alejandro Martínez, pastor y dueño de Vidavisión, puso una demanda en contra de la compañía chilena de comunicaciones y a Jaime Cuadrado Ederra por supuesto fraude, debido al cambio de dueño, sin embargo, la demanda fue desestimada, ya que él solo arrendaba un espacio dentro de Canal 2, el cual mientras se emitía Vidavisión, siempre le perteneció a la compañía chilena de comunicaciones, Alejandro Martínez nunca fue dueño del Canal 2, él solo pagaba un espacio dentro del canal. Siguiendo con la historia, Telecanal ofrecía tanto programación propia en vivo, como contenidos envasados y videoclips, programas como Casi a las 12, Teleparéntesis, Canal Abierto y por supuesto, su propio noticiero llamado En Línea eran parte de la oferta que traía el nuevo canal. Al principio, los programas no duraban más de media hora y cuyos rostros estaban conformados por Daniel Valenzuela, Cynthia Cooper, Javiera Estipicic, Sergio Molleda, Constanza Roberts, Carlos Ebel, Farideh Caid y José Luis Briteño. Igualmente, en envasados traerían series, películas, telenovelas mayormente de origen mexicanas y colombianas, dibujos animados, tanto de producción occidental, como de animación japonesa, mejor conocidos como anime, dentro del bloque, Telemonitos, entre más envasados. En algún punto de la década del 2000, Telecanal se afilia a la Asociación Nacional de Televisión, Anatel. A medida que avanzaba el tiempo, el canal innovaba en programación, trayendo nuevos rostros. Estos programas son Cocinados, conducido por Daniel Valenzuela y Carolina Correa. Como en la radio, Espacio Deportivo de Milton Millas, y Tú también, conducido por Margot Cal y espacios de producción externa como Conspiración Copano, conducido por Nicolás y Fabricio Copano. Pago por Ver, programa de concurso conducido por Eber Espinoza, y Hiperconectados, programa de tecnología conducido por Cristian Chaparro. Telecanal se iba promocionando como un canal que iba a la vanguardia tecnológicamente hablando, siendo, a palabras de la gente que administraba el canal, uno de los primeros canales chilenos que no tienen camarógrafos, salvo excepciones puntuales, ya que el canal ocupaba cámaras robóticas en sus programas. En el año 2007, Telecanal cambió su logo de este que ven en pantalla a este otro, que, si me lo permiten decir, son la misma mierda. Si se fijan bien, es el mismo logo, solo que el primero está en 3D y el otro no, ese sería el único cambio. Fuera de eso solo se le cambia la tipografía al texto que dice Telecanal, texto que sí aparecería en pantalla al sintonizar el canal, cosa que con el logo anterior no era así, ya que para transmisiones se usaría este que ven, pero bueno, para gustos los colores. Si hay gente que le gusta ese cambio y los ejecutivos de Telecanal lo aprobaron, pues nada que hacerle. Canal 2 Televisión Abierta, 9 BTR, 116 Telefónica. Telecanal, siempre te entretiene. Telecanal, te acompaña. Telecanal, te acompaña. En 2008, debido a la crisis financiera mundial que afectó a Chile y a demás países del planeta, Telecanal decidió retirar gran parte de su programación local, que ya en ese entonces, estaba siendo realizada gran parte por productoras externas al canal. El noticiero de Telecanal pasó a tener solo una emisión diaria. En 2009, el canal retomaría algunas producciones e iniciaría algunas nuevas como Influencia Humana.
En 2010, Telecanal volvería a hacer cambios en su programación, esta vez sacando del aire su noticiero en línea, y, por ende, su periodista, Sergio Molleda, desvinculado del canal. Este último había participado en el debate Anatel representando a Telecanal, a inicios de ese año. Aunque sus estaciones afiliadas en Santa Cruz y Talca seguirían emitiendo la versión local de este. Igualmente, el día 26 de febrero, antes del terremoto, es cancelado el programa Influencia Humana y semanas después, Solo Ellas. En ese mismo año, en el mes de noviembre, supuestamente, se vendería el canal al empresario Guillermo Cañedo White, quien ya era conocido por ser ex ejecutivo de Televisa y ex director de Mega. Además, en México, fue presidente del club de fútbol llamado América y vicepresidente de la CONCACAF. Dije supuestamente ya que más adelante se pondrá en duda si él realmente era dueño de Telecanal, pero como dije, más adelante tocaremos ese tema. Guillermo Cañedo quería convertir a Telecanal en un canal de deportes, lo cual fue contenido que sí se emitió, y a medida que avancemos con la historia, veremos que este canal sí transmitió eventos importantes de fútbol, pero, el cambio a un canal 100% dedicado al deporte nunca se concretó. Tiempo después, Telecanal intentó volver a hacer programación propia, innovando con un matinal propio llamado A las 11, el cual se emitiría por una hora de lunes a viernes, de 11 de la mañana hasta las 12, a diferencia del resto de canales de la televisión abierta, cuyos matinales duran 5 horas. Para el que no sea de Chile y no sabe qué es un matinal, es un programa en vivo que se emite normalmente de 8 de la mañana a la 1 de la tarde, aunque el horario depende del canal, en algunos empieza desde las 10, en Telecanal iniciaban a las 11, o en otros simplemente no emiten matinales y rellenan su programación con infomerciales u otro tipo de contenido durante la mañana. Este tipo de programas mezcla noticias del día, datos útiles, música en vivo, temas sociales y políticos, humor y entretención, farándula y demás cosas. Pues, Telecanal tuvo el propio suyo, básicamente no se diferenciaba mucho de la competencia, era un poco de lo mismo solo que su diferencia era su duración y algunas cosas. El programa empezaría con 2 animadores para al final, casi al término de este, solo contar con una, la cual sería Matilda Svensson. Además, esta misma sería conductora de un programa en el mismo canal llamado Toonbox. Este sería un programa juvenil de Telecanal que se transmitiría hasta 2012. Además de eso se emitiría Entretenidos, un programa en donde se emitirían videoclips y datos útiles o de cultura pop, todo esto antes de las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Y, por último, un programa llamado Click, que tendría la misma línea que Toonbox, entre otros programas. En septiembre del 2010, Telecanal adquiere los derechos de la UEFA Europa League, y se crearía un área deportiva del canal, a cargo del periodista Danilo Díaz. El año siguiente, en 2011, Telecanal transmitió la Eurocopa Sub-21. Ese mismo año, pero en octubre, Telecanal vendería las frecuencias que adquirió de la extinta red de Artevisión, que cubría las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, Concepción y Temuco. Estas frecuencias fueron vendidas a Copesa y empezaron a formar parte de la red del canal llamado Más Canal 22, ya que Copesa buscaba ampliar la cobertura de un nuevo proyecto llamado 3TV, pero este último sería cancelado. Después sería vendidas a CNC Medios, pero ya ese es otro tema. Gracias a este suceso, Telecanal perdió cobertura en 3 ciudades importantes de Chile, ahora solo pudiéndose ver en cable operadores en las ciudades anteriormente mencionadas, solo quedando con la cobertura en televisión abierta que adquirió de la extinta Telenorte, el Canal 2 de Santiago y televisoras asociadas en ciudades de la zona centro y sur del país. Se desconoce el motivo de esta decisión, aunque con la crisis que vivía el canal, tampoco hay que sobrepensar por qué decidieron venderlas. Algo similar pasa hoy en día con las radioemisoras de la ex Iberoamericana Radio Chile y con Radio Cooperativa, pero ese ya es otro tema. Volviendo al tema, en ese mismo mes, Telecanal cambiaría su logo pasando del que ven en pantalla a este, que consta de un TC que pareciera tipo hoja y en 3D. En 2012, Telecanal transmitiría la Eurocopa 2012, en conjunto con Chilevisión. Aún con todas las novedades en su programación, Telecanal no era un rival para su competencia, pues el canal cerraría 2013 con un rating del 0,43, a veces al alza o a la baja.
En 2014, el canal La Red y el conglomerado de radioemisoras chilenas llamado Iberoamericana Radio Chile, ahora llamado Prisa Media Chile, dueño de radios como ADN, Pudahuel, Corazón, Futuro, Concierto, Rock and Pop, entre otras más, anunciaron la creación de una empresa de publicidad en conjunto. Esta empresa empezaría a funcionar a partir de mayo de ese mismo año y buscaría vender publicidad para ambas empresas, la red de Iberoamericana Radio Chile, aunque no se descartaría que funcionara para otros medios. ¿Y qué tiene que ver Telecanal en esa nueva empresa? En un principio, nada. Pero con la creación de esta nueva empresa se daría el inicio para poder desarrollar un nuevo proyecto televisivo, el cual tendría de protagonista a Telecanal y a ADN Radio Chile, la radio informativa de Iberoamericana Radio Chile. En 2015, Telecanal cancelaría casi toda su programación propia, solo quedaría únicamente de programación en vivo y producida por el mismo canal, el programa Entretenidos, el cual sería emitido hasta el año 2018. En este año, el matinal a las 11 se cancelaría, y sería reemplazado por 4 horas diarias de infomerciales de Antena 3 Directo, el cual en un principio se emitían de las 8 de la mañana hasta el mediodía, y más adelante se sumarían los infomerciales de Falabella TV, hasta 2020. Además, Telecanal recurriría en arrendarle un espacio de su programación, mayormente en horas de la madrugada, a corporaciones religiosas como la Iglesia Universal. El canal poco a poco perdería el avisaje que le quedaba, únicamente subsistiendo gracias a los infomerciales. Al año siguiente, en 2016, el canal no tendría mayores novedades. Hasta junio. Pues, nacería ADN TV, un nuevo canal de televisión abierta de noticias, bajo el alero de ADN Radio Chile. El proyecto se concretó mediante una alianza entre Iberoamericana Radio Chile, Telecanal y La Red. Esta operación se realizaría bajo la Sociedad Multimedios GLP, la cual se había creado hace 2 años atrás. El acuerdo era el siguiente. Iberoamericana Radio Chile aportaría con nuevo contenido para esta nueva señal, ya sea noticias o eventos deportivos, a través de ADN Radio Chile. Telecanal cedería una parte de su parrilla a este nuevo canal. La red aportaría con un estudio, infraestructura técnica y recursos humanos, desde sus estudios en Avenida Quilín, en la comuna de Macul, en Santiago. Esta señal inició en Marcha Blanca el 10 de junio de 2016, con la transmisión de la Eurocopa 2016, a cargo del equipo deportivo de ADN Radio Chile. La Marcha Blanca fue un éxito total, al ser la única opción para poder ver los partidos de la Eurocopa. Telecanal aumentó de la media de 0 a 1 punto de rating, que normalmente marcaba Telecanal, hasta los 10,7 puntos de rating según Kantar y Bope Media, en el partido de la final Francia vs Portugal, emitido el 10 de julio del 2016, el mayor rating en la historia del canal. Incluso, Telecanal tuvo picos de 16 puntos y un promedio de 13 puntos, llegando a superar al canal con más sintonía del momento, Mega. El canal tuvo una cierta independencia de los infomerciales, pues el canal gracias a esta alianza tuvo un avisaje considerable, pero ojo, nunca se sacaron del aire los infomerciales. Telecanal igualmente transmitió otros eventos deportivos como la Copa Davis 2016, en una alianza con el Canal del Deporte Olímpico, o mejor conocido como CDO, con el mismo equipo de la radio ADN. Había intenciones de hacer el proyecto algo más amplio, por así decirlo. Que Telecanal no solo se limitara a transmitir deportes, lo que buscaba este proyecto era llevar la radio ADN a la televisión abierta. Eso incluía traer noticias y deportes a la señal abierta, incluyendo noticieros centrales, periodismo de investigación, programas de entrevistas y espacios de cultura y entretención. Todo ello sería independiente de la programación de Radio ADN. En diciembre de ese año se suponía que ADN TV sería un proyecto ya instalado en Telecanal, ocuparía 12 horas de la programación de Telecanal y Telecanal mantendría las 12 horas restantes, en horas de la mañana. El proyecto ya tenía material para iniciar con las transmisiones, ya tenía experiencia en rating, pues sus anteriores emisiones les han ido bastante bien, pero, aún así, fue cancelado. Todas las empresas involucradas, tanto la red y Telecanal como Iberoamericana Radio Chile, a través de News Media Chile argumentaron textualmente: las actuales condiciones del mercado de los medios en Chile no hacen, por ahora, viable estos desafíos. Las señales económicas para el próximo año no hacen suponer una mejora en el mundo de la publicidad y la televisión, motivos por los cuales los accionistas han decidido aplazar cualquier inversión. Este fue un duro golpe para Telecanal, pues perdió la oportunidad de ser relevante en la televisión chilena, y volvió a ser el canal de relleno que era antes de ADN TV.
De 2017 a 2018 no hay mucho que decir, solo que como ya les dije, Telecanal canceló el único programa en vivo que les quedaba, además de ser sacado de la parrilla de canales de GT de Manquehue y Telefónica del Sur en 2017, quedando solamente en VTR para un número limitado de ciudades en analógico, mayormente Santiago y algunas ciudades del norte y sur del país, a nivel nacional, por Claro Televisión en su servicio por cable, no por satélite y por último, Movistar Televisión a nivel nacional por su servicio de televisión satelital. En televisión abierta solo contaría con su señal principal en Santiago y repetidoras oficiales en el norte chileno de Arica a La Serena, ya saben, la Sextel Norte, y quedándoles únicamente de canales asociados Telecanal Talca y Telecanal Santa Cruz, la cuales replicaban la señal santiaguina, pero se descolgaban llegando a cierto horario, para emitir noticias y después, volver a conectar a Santiago. Pero, sin embargo, una polémica se destaparía en 2017. En ese año, el diario El Mostrador publicaría un reportaje sobre algo que en el mundo de la televisión chilena ya se sabía hace bastante tiempo, la doble concesión que poseía la empresa Albavisión en Chile, pues según la ley, cito textual: no podrá otorgarse otra concesión a una persona jurídica que sea titular de una concesión VHF o que controle o administre a otra concesionaria de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción VHF, en la misma zona de servicio. Pues ¿cómo es esto posible? Ustedes dirán. Si hace unos instantes les conté que el canal le pertenecía al empresario mexicano llamado Guillermo Cañedo, pues en la teoría es así, pero en la práctica, Guillermo Cañedo no fue nada más que un palo blanco, o formalmente dicho, testaferro, para que Remigio Ángel González, dueño de Albavisión, o mejor conocido como El Fantasma, debido a su poca aparición en los medios de comunicación, pudiera obtener la concesión del 2, pues Albavisión ya poseía la concesión del Canal 4 de Santiago, o mejor conocido como el Canal La Red, o anteriormente llamado Red Televisión, y como ya vimos, si ya tienes un canal en Chile en una ciudad chilena, y tienes una red de repetidoras en el país, pues no puedes obtener otra concesión de televisión en esa misma ciudad, ni poseer otra red de repetidoras. Lo que no es ilegal, es que en la televisión digital, en un MUX, un canal pueda tener una señal .2, .3, .4, etc., pues es una de las ventajas de la televisión digital. Eso sí, tras la implementación de la televisión digital en Chile, se adaptó la ley de la doble concesión para esta última, pues la ley que les mencioné se creó cuando aún existía la televisión analógica. En palabras más simples, no puedes tener el 5.1, por ejemplo, y a la vez, querer el 4.1. Pues Albavisión no cumple con eso, pues tiene el 2.1 en Santiago y a la vez el 4.1, sin contar la red de Telenorte que posee, pues en varias de esas ciudades también emite la red. Todo esto se realizó mediante una compleja estructura. El 10 de marzo de 2010, fue constituida en Islas Vírgenes Británicas la Sociedad Global Holding Properties Corporation, que controlaría la compañía chilena de televisión, que, a su misma vez, operaría la red. Sus titulares son El Fantasma, su esposa Alba Lorenzana y su hija Morelia. La red sería el canal reconocido por Albavisión como de su propiedad. Pero curiosamente ese mismo día se constituiría Welland Services Group Limited, controladora de Canal 2 Sociedad Anónima, que a su misma vez es operadora de Telecanal, que tendría de titular al ya mencionado Guillermo Cañedo White. Esta sociedad se constituiría en la misma isla, en la misma oficina jurídica, y figuran entre las empresas intermediadas por Mossack Fonseca, el estudio que posteriormente quedaría expuesto en la investigación internacional conocida como Panama Papers. Legalmente, Telecanal y la red son controladas por entidades distintas, pero se documentó que El Fantasma era parte del directorio de Weyland, era socio de Cañedo desde al menos 2006, y que El Fantasma controlaba ambas señales, cometiendo una falta a la ley chilena, para ser exactos, el artículo 15 de la ley 18.838. Ellos se conocen, El Fantasma almuerza todos los días con Cañedo y es parte de su círculo de mayor confianza, trabajan juntos en Miami, y no solo toma decisiones en Telecanal, como por ejemplo, conversa con ejecutivos de esta para organizar su programación, sino que también toma decisiones sobre la red. Cañedo fue el que tendría que tomar la decisión de despedir a 55 trabajadores de la red en unos años más adelante, en 2022, por la crisis que este atravesaría, junto a Juan Salvador González, de nacionalidad mexicana, quien fue el que ejecutó los despidos y además, revisaría los estados financieros de la red.
Este último figuró como representante legal de Canal 2 Sociedad Anónima, entre 2011 y 2013, lo cual también sería ilegal, pues se necesitaría nacionalidad chilena para el cargo. Ambos canales compartían instalaciones técnicas, equipamiento de emisión y una misma antena repetidora en Santiago, ubicada en el Cerro San Cristóbal, pagando incluso una sola factura. E incluso, el actual director de la red, Marcelo Pandolfo, supervisa ambas señales, la red y Telecanal, pues el gerente técnico de Telecanal obedece órdenes de él, hasta el punto de compartir en su día a día, en el comedor en los estudios de la red, en Macul. No dudo que este patrón se repitiese en años anteriores. Desde 2016, el abogado Luis Cuello comenzó a solicitar información al Consejo Nacional de Televisión y a la Fiscalía Nacional Económica, a través de la Ley de Transparencia, para identificar a los controladores reales de la red y Telecanal. Ante la entrega incompleta de antecedentes, presentó recursos ante el Consejo para la Transparencia, el que finalmente ordenó a ambas instituciones entregar la información solicitada. A pesar de ello, el Consejo Nacional de Televisión, que, en ese entonces, su presidente era Herman Chadwick, sostuvo que no existían irregularidades y que la situación se ajustaba a la normativa vigente. En paralelo, la Subtel autorizó a ambos canales a migrar a la televisión digital, asignándoles en conjunto 12 MHz del espectro radioeléctrico. Como dato, esta fue la razón por la que la compañía chilena de comunicaciones no pudo vender Canal 2 a Iberoamerican Media Partners, quien era dueña de Iberoamerican Radio Chile, antes de su fusión con el Consorcio Radial de Chile, pues Iberoamerican ya poseía la propiedad de Chilevisión. De no ser así, Canal 2 Rock and Pop hubiese vivido más tiempo. Uno como espectador o seguidor de la televisión, ya sea en el tema técnico o de contenidos, también se daba cuenta de esta doble propiedad, pues, curiosamente, solo curiosamente, más adelante, Telecanal usaría los estudios de la red. Curiosamente, Telecanal iba a ser la señal que transmitiría a ADN Televisión. Si el acuerdo era entre la red y Iberoamericana, ¿qué tenía que ver Telecanal en eso? Dejaré esa pregunta al aire. Antes de la publicación de este reportaje, en la página web de Albavisión, en el apartado de canales que operan en Chile, salían tanto la red como Telecanal. Tras el conocimiento de la información que publicaría El Mostrador, el 26 de septiembre de 2017, el Consejo Nacional de Televisión formuló cargos a las operadoras de Telecanal y la red por presunta infracción a los artículos 15 y 18 de la Ley 18.838. Esta resolución reconoció la posible posesión ilegal de la concesión de Telecanal por parte de Albavisión. Si bien con todos los antecedentes, esto pudo terminar en la caducidad de la concesión del 2, y más adelante, en la del Canal 4, el proceso se extendió sin una sanción, hasta el día de hoy. La estructura nunca fue desmantelada y ambos canales continuaron operando, como si nada hubiese pasado. Al parecer, al año siguiente, el mismo Consejo reconocería indirectamente la doble propiedad al publicar esta tabla, donde aparece tanto la red como Telecanal con el mismo propietario. Después de esta polémica pasaron varias cosas. La primera, Albavisión quitó a Telecanal de su página web. En 2018, tras la renuncia de José Manuel Larraín Melo al puesto de director ejecutivo, el fantasma designó a Rodrigo Álvarez Aravena en el puesto, y según lo que me han contado gente que trabaja en el mundo de la televisión, esta persona no sería nada más que otra tapadera de Albavisión para intentar ocultar la doble propiedad que tienen en el país. Legalmente él representa a Telecanal, en especial cuando el Consejo lo cita a declarar. Pero, no participaba en reuniones de Anatel ni respondía llamados como director ejecutivo. Esa función la cumplía el director de operaciones de Telecanal. Rodrigo Álvarez solo era el abogado de Telecanal y Albavisión, por así decirlo. Esto se puede comprobar con documentos públicos relacionados a Canal 2, que existen en internet de la Fiscalía Nacional Económica, en donde mencionaban a Rodrigo Álvarez. Estos documentos datan del 2010, 8 años antes de que Rodrigo Álvarez asumiera el rol de director ejecutivo en Telecanal. Incluso, en noticias de la época, lo mencionaban. Además, en este video, les demostraré que este tema no viene del 2010 como algunos creen, sino que viene desde sus inicios. En EMOL, se publicó una noticia cuando Telecanal inició sus transmisiones en Santiago. En esa noticia, ya se le acusaba a Jaime Cuadrado de solo ser un palo blanco. Además, la programación envasada que daba Telecanal, era la misma que alguna vez emitió la red. Sin embargo, en su tiempo, desmintieron ese supuesto rumor, argumentando que solo es una alianza y que se repartían las ganancias, pues en realidad solo sería otra tapadera, pues en foros se dieron cuenta que los feeds satelitales de la red y Telecanal son los mismos.
Podemos decir que Telecanal siempre fue de Albavisión, en un principio a través de Jaime Cuadrado y después con Guillermo Cañedo. Desconozco por qué el fantasma hizo este cambio. Aunque no quiero dar este dato como verídico, ustedes saquen sus propias conclusiones. Sigamos. Del 2019 al 2022, no hay mucho que contar. Telecanal en un intento, volvió a tener programación en vivo, mediante arriendos a terceros, pero estos programas no durarían mucho al aire. En 2019, debutó el programa Mercado Mayorista Televisión, conducido por Rodrigo Cabezas y Alexandra Radcliffe. Este programa buscaba promocionar pequeñas y medianas empresas con reportajes y entrevistas. En octubre aproximadamente, debutaría en Telecanal, el programa Muy Buenas Noches, programa conducido por Kenita Larraín y Patricio Burgos. Era un programa de conversación y entrevistas a figuras del espectáculo chilenas. En 2020, Telecanal estrenó el programa Hablemos de Chile, conducido por la animadora Catherine Salozzi, programa de actualidad chilena. En noviembre del mismo año, se estrenarían dos programas más. El primero, Belloni Late Show, conducido por el ex Morandé con compañía, el Checo Pete, o Ernesto Belloni. Este programa, a pesar de ser conducido por un comediante de renombre en Chile, solo llamó la atención de la prensa por haber marcado 0 puntos de rating. Y, por último, Telecanal estrenaría un programa en conjunto con Radio Caramelo, llamado El Show de la Cumbia. Además, a partir de aquí, la hora de infomerciales en Telecanal aumentaría, pues se sumarían 16 horas de infomerciales, mayormente de Swiss Nature Labs, aunque también se sumaría la empresa Antena 3 Directo y casi al cierre de transmisiones, el sitio web chileno, El Rastro, el cual solo sería 1 o 2 vídeos promocionales de 5 minutos, pero repetidos por 1 hora. En cuanto en programación envasada, en este año, salió del aire Chespirito de Telecanal. En 2021, Telecanal estrenaría el programa Emprende, conducido por Catherine Salozzi, el cual buscaba ayudar a los emprendedores con tips, consejos y sugerencias. En cuanto a programación envasada, en este año, destacaron en traer lucha libre de la WWE. Se emitiría por última vez el envasado Survivor, el cual llevaba emitiéndose en Telecanal desde casi su fundación, y el show de la Pantera Rosa y Beyblade. Además, en este año, Telecanal llegaría a la televisión digital terrestre en Santiago, aunque no hubo cambios en la calidad de imagen, pues el canal lleva estancado en equipos desde su creación. Aunque, si se ve una mejora a diferencia de su señal analógica, Telecanal hasta el día de hoy sigue transmitiendo a 720p 16:9, aunque solo sería un reescalado de su señal que originalmente emite a 480p 4:3. Muchas de las grabaciones que están viendo ahora no son de hace mucho tiempo, algunas solo llevan unos pocos años. En 2022, sería el último año en el que Telecanal emitiera contenido que no fuese un envasado, pues en este año debutó el programa Radio Colo Colo a la televisión, conducido por el locutor chileno Omar Gárate, o mejor conocido por sus auditores como Omarcito, el vendedor de la famosa moringa. Este espacio buscaba llevar la Radio Colo Colo a la televisión. De hecho, se transmitía en conjunto con la radio. A palabras de Omarcito, sería su regreso a la televisión chilena después de 20 años fuera de esta. Más adelante, dos conductores venezolanos salidos del ex programa Chilezuela del canal La Red, buscarían en Telecanal crear un programa parecido al anterior, servir como punto de encuentro para inmigrantes venezolanos en Chile. Este programa se llamaría Aquí Entre Dos, el cual, como era de esperarse, ninguno de estos programas que vimos duraría mucho tiempo al aire, pues su financiamiento era pobre y además, Telecanal siempre fue un canal de nicho, a diferencia del canal La Red, que si bien también fue un canal que nunca fue muy sintonizado, nunca fue una real competencia para los canales grandes, pero formó algo que Telecanal nunca pudo, una audiencia más fiel a la señal. Además, era un canal con más identidad, con más publicidad y de renombre. Que en los últimos años se hayan tomado malas decisiones que lo llevarán a donde está ya es otro tema. Pues si yo les menciono programas como Hola Chile, Mentiras Verdaderas, Cada Día Mejor, Así Somos, Expediente S, o para los más viejos, y gamers, Smack Games, muchos sabrán en qué canal los daban. De hecho, con solo mostrarte a esta persona, ya sabes que la conociste por la red. Telecanal no tuvo esa suerte, la mayoría, o no sabe que existe, o lo da por muerto. Solo gente que trabaja en televisión, o consume televisión, sabe de la actualidad de este canal.
Del resto del 2022 y al 2024 no hay mucho que decir, pues Telecanal siguió con programación envasada, la cual no era muy renovada, aunque sí se destacaron en seguir emitiendo la lucha libre, la WWE, Raw y SmackDown se emitirían hasta 2024, pues los derechos pasarían a Netflix el año siguiente. Telecanal incluiría envasados de cadenas como Nickelodeon, pues transmitirían temporadas de Grachi, en horario prime, otros envasados como Highlander, Alerta Cobra, Reino Animal, El Conciertazo, Extra Normal, entre otros. Algunos de los que mencioné ya habían tenido su paso por la red, incluido la lucha libre. Telecanal intentó innovar con una serie española llamada Tierra de Lobos. Además, en 2022 y 2023, Telecanal de nuevo estaría en la palestra pública por dos motivos. El primero es por sus dueños, pues el Consejo Nacional de Televisión le pediría a la Comisión para el Mercado Financiero pronunciarse sobre este tema. Además, un exproductor del programa Mentiras Verdaderas, emitido por la red, Mauricio Parra, en una demanda laboral en contra de su ex canal, mencionó lo siguiente. Hace años que la industria televisiva sabe que Albavisión es dueña de la red y Telecanal. Tan así, que yo mismo vi a ejecutivos de ambos canales reunidos en las oficinas de la red coordinando estrategias comerciales y de gestión. Y el segundo motivo, pero ya con menos seguimiento por la prensa y por el público, es porque Telecanal no emigró a tiempo su red de repetidoras del norte del país a televisión digital. En 2022 fue el primer llamado de atención, pues el primer plazo había vencido el 15 de diciembre de 2021, y el Consejo Nacional de Televisión inició un procedimiento sancionatorio para revisar el caso. Telecanal, en su defensa, argumentó que la ley y decretos establecían fechas que no coincidían con la realidad de su operación, la reducción de ingresos por publicidad, sumada al aumento de la competencia, como las plataformas de streaming y canales con mayor sintonía, dificultó la inversión en infraestructura. Y, por último, eventos sociales como el estallido social y la pandemia de COVID-19 complicaron los trabajos en terreno necesarios para instalar los equipos de señal digital. Telecanal demostró interés en seguir transmitiendo en televisión digital, y mencionaron que en Santiago ya estaba operativa su señal digital, que en capitales regionales ya tenían avanzado el 50% de su digitalización, tenían el equipamiento comprado desde 2021. El Consejo decidió no multar a Telecanal, pero sí colocar una amonestación a sus concesiones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y La Serena, pero les dieron plazo para poder emigrar sus frecuencias. Llegó 2023 y no se cumplió. Telecanal seguía sin emitir en el norte del país, el último plazo se venció el 31 de agosto, aunque en algunas concesiones de Telecanal, se venció antes. La Subtel a la fecha del acta 25 de septiembre del 2023, no había autorizado las obras para que Telecanal pudiera iniciar a transmitir. El Consejo decidió iniciar procedimientos sancionatorios contra Telecanal por no iniciar transmisiones en televisión digital en las siguientes ciudades y frecuencias, respectivamente: Arica, Canal 26, Iquique, Canal 41, Antofagasta, Canal 21, Calama y Chuquicamata, Canal 23, San Pedro de Atacama, Canal 26, Copiapó, Canal 41, La Serena, Canal 35, San José de Maipo, Canal 21, Panguipulli, Canal 32 y por último Los Muermos, Canal 26. Tras esto y para ya no recibir más sanciones, Telecanal empezó a apurar la migración a televisión digital, empezando en 2023 por Copiapó, que empezó a emitir en el canal 41 UF, asignándole el canal virtual 5.1. Además, como dato, la página web de Telecanal dejó de estar disponible en algún punto de 2023, si se lo preguntaban, así se veía antes. Quizás intentaron migrar la página de telecanal.cl a WordPress en ese año, pero algo falló y nunca lo arreglaron. O de por sí ya estaba en WordPress, pero quisieron hacer algún cambio y algo salió mal. Yo sé de estos temas, pero, como no sé en dónde programaron la página de Telecanal, no sabría exactamente cuál es el error, pero como esto que les comento es un dato, no importa mucho. En 2024, terminó el proceso expandiéndose en las capitales regionales del norte, pero teniendo que renunciar a sus concesiones en San Pedro de Atacama, Calama y Chuquicamata, San José de Maipo, Los Muermos y Panguipulli, aunque según TVD al Día, en Calama, Telecanal sí habría iniciado transmisiones.
En este año desaparecen las pocas señales asociadas que poseía Telecanal en la zona centro. En Talca, los dueños del Canal 6, que era llamado Telecanal Talca, decidieron ponerle fin a su afiliación con Telecanal de Santiago. Ahora, Telecanal Talca pasaría a ser En Línea Maule Televisión, adoptando el nombre del noticiero de la década del 2000 de Telecanal. Desde antes, Telecanal Talca ya de cierta forma, ya había dejado un poco de lado a Telecanal de Santiago, especialmente en el bloque de infomerciales, que a Telecanal de Talca no le beneficiaban en nada. Pues en ese lapsus de tiempo antes de conectarse a Santiago, emitían los programas asociados al Consejo Nacional de Televisión, como el CNTV infantil, y telenovelas mexicanas. Además, Telecanal Talca se asoció con Arcatel y empezó a transmitir Portavoz Noticias. Todo esto se hacía para cubrir los infomerciales que venían de su señal de Santiago. Los dueños de En Línea no eliminaron a Telecanal de Santiago por completo, pues en el MUX de televisión digital, aún se podía ver en el 6.2 de la capital del Maule. En cuanto a Telecanal Santa Cruz, del cual no pude averiguar mucho de quiénes eran sus dueños, en la década pasada retransmitía todo el día la señal de Telecanal de Santiago, con un texto arriba del LED que decía Santa Cruz. Después en la década del 2020, se independizó y toda la programación de Telecanal Santa Cruz pasó a ser local, pero mantiene el nombre de Telecanal como franquicia, no le pertenece a Albavisión ni mucho menos, tiene vínculos con Telecanal de Santiago en la actualidad. Telecanal tenía más señales asociadas, pero a medida que pasaban los años, o cerraban, o se desvinculaban de Telecanal Santiago. En Temuco, Telecanal, aparte de haber tenido su repetidora propia, que le compró al ex canal Artevisión, transmitía a través de una señal asociada, pero en 2010, esa señal finalizó sus transmisiones. En 2006, TVR Canal 11 de Curicó se asociaría con Telecanal. En 2009, TVR Canal 11 se desvincula de Telecanal y empieza a transmitir programación local. Tengo entendido que Telecanal tuvo más estaciones asociadas en diferentes partes del país, pero no he podido encontrar más información de ellas. Muchas de estas estaciones tenían muy bajo presupuesto, así que en vez de gastar dinero en adquirir programación o crear la suya, lo que hacían era arrendarles su espacio a canales como Telecanal. Estas señales tampoco tenían presupuesto para bajar la señal del feed satelital de Telecanal, así que lo que hacían era contratar un cable operador, en este caso, Movistar, y retransmitían su señal desde ahí. En 2025, Telecanal intentó innovar en su programación. Al principio, trajo lucha libre mexicana, pues ya no tenía los derechos de la WWE, los derechos pasaron a Netflix a partir de ese año. En mayo, volvieron los dibujos animados y el anime a Telecanal, después de tiempo sin ser emitidos. Aquí se incluyó dibujos animados de Occidente como Academia de Titanes, El Lagartijo de Ned, Grotescología y la Abeja Maya, además de animes como Sonic X, Medabots y Buki en busca del mundo cero. El conciertazo cambia de horario, pasando de las 2 de la tarde a las 9:30 de la mañana. Además, Telecanal incluiría telenovelas peruanas como Chapatu Combi, Vacaciones en Grecia, La Reina de las Carretillas y telenovelas colombianas como Tiro de Gracia, Donde Diablos está Umaña y una serie del mismo país llamada Séptima Puerta. En los fines de semana, Telecanal en su programación cultural trajo un programa español de concursos que constaba de una serie de preguntas sobre cultura y el ganador recibía un premio, llamado Saber y Ganar. En la programación antes del cierre, transmitían envasados argentinos, como la serie Al Límite. Si bien esta propuesta de Telecanal, por querer renovar su programación, se veía muy interesante, de hecho, Telecanal redujo a 7 horas diarias los infomerciales, quedando únicamente los de la empresa Antena 3 Directo. Pues muchos no sabrían lo que se vendría el otro mes para esta señal, pues mientras todo eso ocurría, Telecanal prepararía un cambio drástico y que lo volvería a traer al ojo del huracán, con ahora más atención mediática. Telecanal, más cultura, más entretención. Telecanal. Cánteme un fragmento de su canción favorita. On a wonderful day like today.
El 16 de junio del 2025, a la medianoche, terminando el programa Reino Animal, Telecanal sorprendería a su audiencia con un nuevo contenido en sus pantallas. Esta vez no se trataría de algún nuevo envasado o intento de programa en vivo, sería otra señal. Desde ese momento, Telecanal empezó a retransmitir a casi tiempo completo el canal ruso de noticias y documentales llamado RT, de sus siglas al inglés, Russia Today, canal de noticias estatal ruso operado por la Sociedad Televisión Novosti, ligada a la agencia rusa de información Novosti, controlada por el gobierno ruso. Desde su inicio, RT fue concebido como un medio estatal de alcance internacional, con versiones en varios idiomas, incluido el español, y una misión declarada de ofrecer una visión alternativa del mundo. Con el tiempo, su expansión lo llevó a operar en más de 100 países, con señales en inglés, árabe, francés, español, entre otros. Además de una fuerte presencia en América Latina, muchas señales de RT tuvieron que cerrar tras el conflicto ruso-ucraniano. En Europa, Estados Unidos y Canadá ha sido sancionada o prohibida, se le acusa de justificar crímenes de guerra, difundir teorías conspirativas y además de críticas por desinformación durante la pandemia. Tras estas restricciones que también aplicaron en redes sociales, pues están baneados en Instagram, Facebook, YouTube, entre otras, han decidido expandirse por Twitter, TikTok, VK, Telegram y Rumble. En América Latina, RT en español ha reforzado su cobertura, ya sea en el TV cable, internet a través de su página web y por señal abierta. Rusia tiene alianzas con países como Cuba, Venezuela y Argentina y hasta hace poco en Bolivia, en donde estos países le otorgan una concesión en el espectro radioeléctrico para repetir su señal. De hecho, Telecanal no es un caso aislado, pues el Canal 13 de México, propiedad de Albavisión, en uno de sus MUX de televisión digital en ese país, emite RT. Esto hace aún más sentido tomando en cuenta la propiedad que tiene Albavisión en Telecanal. Además, en cada país que el fantasma tiene un canal, emite RT, no todos, pero sí en bastantes. La retransmisión es total y continua, en donde en un principio, no aparecía el LED de Telecanal. El mismo 16 de junio Telecanal le confirmó a TVD al día que la presencia de RT en su parrilla será permanente, pasando RT a estar disponible en todas las repetidoras oficiales aparte de la señal santiaguina en donde Telecanal tenía presencia, además de Claro Televisión, Movistar y BTR en Santiago y algunas ciudades del país en donde tienen alojado Telecanal. Como dato, RT ya tenía presencia en Chile anteriormente, a través de algunos cableoperadores como Mundo Pacífico y en la televisión digital de regiones, como en San Antonio, a través de acuerdos con canales locales. A partir de ahora, Telecanal únicamente interrumpe su programación para emitir contenidos obligatorios como la franja electoral, tanto la de primera y segunda vuelta, como las primarias de izquierda. El aviso del fin del horario de protección al menor, el cual se emite a las 9 de la noche en punto, la programación cultural que los canales de televisión están obligados a emitir. En el caso de Telecanal, decidió dejar el Reino Animal y el Conciertazo. El primer programa se emitiría en un inicio de sábado a domingo, de 23:30 a 12:30 de la noche hora chilena, y el Conciertazo de 10 a 11 de la mañana. Después, se modificaría el horario de Reino Animal, el cual se emitiría todos los días en la medianoche, un capítulo de 30 minutos y después, de vuelta a RT. El Conciertazo se mantendría los fines de semana, a las 10 de la mañana, Telecanal antes de empezar el Conciertazo, a las 9:58 de la mañana, añadiría Caminando Chile, un microprograma cultural que muestra diferentes lugares atractivos del país. Como dato, ese microprograma era parte de una cápsula de otro programa de la red llamado Agenda Bicentenario, del cual no encontré información. Ninguno de los entes reguladores del país ha sido notificado sobre este cambio, tampoco Anatel. El mismo día 16, en donde Telecanal empezó a retransmitir RT, la radio online, Modo Radio, en su programa La Cajita, darían a conocer más detalles. El primero, que RT estaría en Telecanal en Marcha Blanca, hasta julio, y ahí se vería si Telecanal sigue retransmitiendo RT o no. Bueno, estamos en enero de 2026, ya sabemos qué pasó XD. Me contaron que la gente de Russia Today hace rato que venía viendo a Chile como un buen lugar para aterrizar a nivel continental. Y estaban buscando un lugar donde hubiera una concesión abierta que estuviera a medio morir saltando. Entonces, en ese contexto comenzaron las negociaciones más o menos como el 7 de mayo, 8 de mayo, y todo se cerró por ahí por el 18. Y la fecha de arranque de esta prueba, porque es un
Es una prueba técnica la que está desarrollando desde hoy Russia Today, y de darse del todo la transmisión de Russia Today 24 sería por ahí por el día 27 de julio. O sea, todavía queda un mes de vuelta más o menos para ver si Russia Today se va a quedar con el 2 o no. Y segundo, se dio a conocer por unos de los panelistas que un grupo de universidades, para ser exactos, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Valparaíso y por último la Universidad de Santiago, USACH, buscaría que el Estado, a través del Consejo Nacional de Televisión, caduque la concesión de Telecanal, la del Canal 2 en Santiago, y las que le pertenecieron alguna vez a Telenorte. Ahora todas esas concesiones operadas por Telecanal, tras esta polémica y la serie de irregularidades que presenta y se descubrirían después, o que Telecanal quisiera retirarse de la televisión y abandone sus frecuencias. Esto lo hacen con el fin de que en vez de que esas concesiones vuelvan a ser licitadas en el sector privado, busquen ser asignadas a un consorcio universitario. Se buscaría crear un canal universitario nacional unificado, dedicado a la cultura, la ciencia y el debate público. Se plantea como una solución a la televisión basura de la actualidad, ofreciendo contenido educativo de calidad. Se supone que para no cerrar el 2, va a ser un intento Chile TV de tomar no solamente el 2, sino que toda la red de Canal 2, incluyendo la ex Telenorte. Ya. Entonces, yo no sé si va a ser ahora en julio o si va a ser después de final de año. Hoy día se activó un plan llamado Plan Estrella. ¿Ya? ¿Quiénes componen ese Plan Estrella? La Universidad de Chile, la Universidad Católica, la USACH y la UES. La Unión Las de universidades estatales, sí. Las universidades estatales, claro. ¿Cuál es la misión de ese Plan Estrella? Tomar la concesión del 2 y entre todos armar un canal universitario nacional. Sería fantástico. El viejo sueño de la... Es el viejo sueño de la televisión universitaria como se quería hacer en el proyecto del 70. Exacto. De una muy buena fuente, gracias al profe, le mando saludos de Ría al profe. Solamente lo diré así porque está viendo la cajita en este momento. Que me dio ese dato y me dice que la Pontificia, la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso están en vías de redactar o de poner en conocimiento público el documento que ellos tenían preparado para cuando se produjera esto, que es la explosión de Canal 2 con el retiro disimulado de Telecanal del aire. Al retirarse Telecanal del aire, ¿qué sucede? El espectro radioeléctrico, propiedad del Estado, porque es propiedad del Estado. Exacto. Claro. Es propiedad de todos los chilenos, el espectro radioeléctrico. Al producirse este bache, el primer oferente tiene que ser uno de los canales fundadores. ¿Y cuál es el canal fundador que hasta el momento sigue buscando una vía para tomar 3 MOOCs de video y hasta 4? Las universidades buscan recuperar la calidad de elemento cultural de la televisión. Hasta la fecha que escribo este texto, no se sabe nada más de esta posible señal. Si quieren saber más a detalle, les dejo el video en la descripción y créditos a sus respectivos panelistas por la información. En los días posteriores, la reacción tanto del mundo civil como parlamentario no se hizo esperar. El diputado Stefan Schubert, del Partido Republicano, ofició a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, solicitando información detallada sobre la emisión de RT en Chile. En su requerimiento, pidió aclarar en qué otros países de América Latina se transmiten RT y con qué regularidad lo hace, además de preguntar si su presencia podría suponer un riesgo para la seguridad nacional. El diputado manifestó preocupación por la presencia de RT en el país, especialmente en el contexto de regímenes que, a su juicio, poseen credenciales democráticas cuestionables.
recalcó la necesidad de transparencia y de evaluar si se han activado o no protocolos de la ANI frente a esta situación. Los diputados UDI, Natalia Romero y Gustavo Benavente anunciaron que pedirán al Consejo Nacional de Televisión que le exija a Telecanal explicaciones y documentación por la retransmisión de RT. Destacaron que RT no solo es financiado por el Estado ruso, sino que funciona como un aparato de propaganda del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin, recordando que el canal ha sido prohibido en Europa, sancionado en Estados Unidos y expulsada de plataformas digitales por supuesta desinformación y por justificar crímenes de guerra. Ambos parlamentarios insistieron en que la pluralidad de medios es valiosa, pero señalaron que RT no cumpliría estándares mínimos de independencia periodística. En ese marco, hicieron un llamado al Consejo a abrir una investigación formal, argumentando que la presencia de una señal de estas características podría abrir la puerta a injerencias políticas o ideológicas en el país. Como ya había comentado antes, nadie supo de este cambio. Además, el Consejo Nacional de Televisión le explicó al Diario Financiero lo siguiente. No hemos recibido ninguna solicitud relativa a cesión o transferencia de concesión, ni respecto del otorgamiento del derecho de uso de la señal, por parte de Canal 2, titular de Telecanal, a RT. Si la concesionaria suscribe acuerdos comerciales respecto a su programación que implican mantener la responsabilidad sobre su transmisión, ello no requiere de la intervención del Consejo Nacional de Televisión. Tras este contexto, el embajador de Rusia en Chile, Vladimir Belinsky, le declaró a Radio Biobío que se enteró de la llegada de RT a la televisión abierta y cito textual: al igual que muchos chilenos, encendió el televisor un día y estaba RT. Señaló que durante el año en que llevaba en el país muchas personas le habían preguntado dónde podían obtener información sobre Rusia o ver RT, a lo que respondía que solo estaba disponible en Internet. El embajador sostuvo que el balance de la llegada de RT sería positivo porque implica información nueva para el público chileno. Según su postura, el canal ofrece noticieros, documentales y análisis de periodistas que entregan sus puntos de vista. Al mismo tiempo, dijo desconocer cómo se financia la transmisión de RT en Chile. Mire, yo igualmente que muchos chilenos tuve la grata sorpresa en la mañana del lunes de cambiar el canal y ver Russia Today en la pantalla. Ha sido una sorpresa grata no solamente para mí, sino para muchos amigos aquí en Chile, porque casi no hubo persona que no, esto un año aquí, que no me preguntara: embajador, ¿dónde podemos tener información sobre Rusia? ¿Dónde podemos conseguir datos o ver RT, por ejemplo? Digo, bueno, está en la web, está todo abierto. Pero considerando esas preguntas que me hacían, yo estoy seguro que ha sido bien aceptada la llegada del canal, lo que disponemos nosotros también. Entiendo también de la prensa que es un acuerdo comercial, al igual que en otros países. Nunca ha sido un paso político, digamos. Nunca ha sido una movida políticamente así como una entrada, los rusos vienen. No, es algo que está hoy día presente en más de 100 países del mundo. RT con una audiencia de más de 900 millones de personas. Es una cosa muy natural, yo estoy seguro de lo que está sucediendo y muy lógica. No es algo, no veo en esto algo extremadamente y políticamente tendría que producir un ruido importante. Radio Biobío, a través de su página web y en su noticiero radial darían más detalles, contarían quiénes estarían detrás de esto. Sería la agencia mexicana 1+medio Publicidad México, o Unimedios, que, por cierto, no descarto que tengan relación con Remigio Ángel González, dirige una operación con un presupuesto estimado de al menos $3 millones para instalar RT en países como Argentina, Costa Rica y Chile. Parte de esa estrategia habría consistido en buscar canales dispuestos a retransmitir el canal en televisión abierta.
Unimedios comenzó en mayo a cotizar campañas publicitarias en Chile para promocionar RT, según el equipo de investigación de Radio Biobío, un ejecutivo de la agencia señaló que existiría disposición a invertir en publicidad, solicitando el envío de un media kit con la oferta de espacios disponibles. El propósito que describieron en esos contactos sería posicionar a RT como un medio informativo válido en el Cono Sur, en un escenario donde el canal enfrenta prohibiciones en Europa, sanciones en Estados Unidos y restricciones en plataformas como YouTube. Aún así, hay cosas que siguen sin ser del todo claras. No hay información pública sobre los términos del contrato entre Telecanal y RT, no se sabe quién firmó ese acuerdo, quién lo autorizó, cuánto dura, ni quién lo financia. Al menos hasta la fecha en donde Biobío publicó ese reportaje. Spoiler. El Consejo obligó a Telecanal a otorgarles mayores detalles, los cuales saldrían a la luz meses más tarde. Pero volviendo a nuestro país, Biobío la radio ya había sido alertada hace algunos días respecto a la posibilidad de que RT llegue a Chile, y básicamente por una millonaria campaña publicitaria que se habría estado gestando a través de la agencia Unimedios mexicana, que tenía un presupuesto o tiene un presupuesto de $3 millones para publicitar esta alianza o este ingreso de RT a través de Telecanal. Y el objetivo es instalar la marca como una señal de información legítima en el cono sur de nuestro continente, en momentos donde también fue sancionado en Estados Unidos, incluso fue expulsada RT de la plataforma de YouTube por justificar crímenes de guerra. Para los expertos, esta discusión, amigos auditores, también abre otro flanco. Según registros en el extranjero, Telecanal y la red están vinculadas al empresario mexicano Remigio Ángel González. Esta situación infringe la normativa chilena que impide a un mismo operador mantener dos concesiones de televisión abierta en una misma ciudad. Pese a esto, ninguna autoridad en Chile ha abierto una investigación formal ni sobre la propiedad de ambas señales, ni sobre la llegada de esta señal extranjera financiada por un Estado bajo sanciones internacionales. Frente a la presión pública y política, el día 20 de junio, el Consejo Nacional de Televisión respondió con una declaración institucional y una serie de medidas. El presidente del Consejo, Mauricio Muñoz, recordó que la misión del organismo es resguardar principios como la democracia, el pluralismo, la dignidad humana y el desarrollo general a través de la televisión, citando la Ley 18.838 que regula el correcto funcionamiento de las concesiones. El Consejo recalcó que no aprueba ni censura contenidos antes o durante su emisión. Su modelo de fiscalización es después que se hayan emitido, para resguardar la libertad de expresión. Agregó que emitir señales extranjeras no está prohibido mientras el concesionario mantenga responsabilidad editorial y se ajuste a la ley. Aún así, el Consejo Nacional de Televisión reconoció que la retransmisión de este canal, propietario de un gobierno involucrado en un conflicto, en este caso Rusia, abre un debate legítimo sobre el pluralismo y la democracia. Para abordar la situación, el Consejo realizó una sesión extraordinaria el miércoles 18 de junio donde acordó oficiar a la Subtel para conocer el estado de la concesión de Telecanal. Se citó a comparecer al Consejo al director ejecutivo de Telecanal, Rodrigo Álvarez, para entregar un informe completo sobre los acuerdos comerciales con RTI. Por último, revisar oficios parlamentarios que manifestaron preocupación. En paralelo, el Consejo Nacional de Televisión informó que fiscalizaba de oficio la señal para evaluar el principio de correcto funcionamiento y que hasta ese momento habían ingresado 9 denuncias ciudadanas vinculadas a la retransmisión de RT. En sus comunicaciones, insistió en que su rol no es autorizar previamente la llegada de canales extranjeros, sino verificar a posterior que el concesionario chileno ejerza responsabilidad editorial y cumpla la ley. En paralelo, Pablo Vidal, presidente de Anatel, le comenta al Diario Financiero lo siguiente. Hemos estado pendiente de este asunto, y es algo que conversaremos al interior de nuestro directorio. El 30 de junio, Canal 13 a través de su director ejecutivo, Cristian Núñez, denunció ante el Consejo a Telecanal, de haber cedido, sin autorización ni participación editorial, el uso de su concesión a RT en español. La denuncia sostiene que, desde el 16 de junio, Telecanal reemplazó casi por completo su programación habitual por los contenidos de RT, incluyendo noticieros, reportajes y documentales emitidos desde Moscú, sin edición ni intervención en Chile. El hecho de que haya desaparecido el logo de Telecanal en pantalla, además que el eslogan institucional haya pasado a ser "Más cultura, más información", es presentado como evidencia de una delegación permanente y no meramente circunstancial. En la práctica, sostienen que Telecanal habría renunciado al control editorial sobre lo que transmite.
Igualmente, Canal 13 citó, aunque en menor medida, que Telecanal compartía propietario con la red. Canal 13 fundamenta su denuncia en el artículo 16 de la Ley 18.838, que regula la cesión de concesiones televisivas. El inciso segundo prohíbe que una concesionaria entregue la administración de su señal a un tercero, salvo acuerdos puntuales y transitorios, que además requieren autorización del Consejo y, en ciertos casos, informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica. A juicio de Canal 13, nada de esto se habría cumplido. No hay constancia de autorización del Consejo ni de informe de la Fiscalía Nacional Económica, y la retransmisión de RT no tendría carácter transitorio. Para Canal 13, esto no solo vulnera normas formales, sino principios esenciales del sistema concesional: pluralismo, identidad nacional, responsabilidad editorial y producción local. Recuerdan que la Ley 18.838 contempla la caducidad de una concesión si ésta se cede sin autorización del Consejo, y que la Ley de Prensa exige un responsable legal domiciliado en Chile para todo contenido emitido, figura que pierde sentido si el concesionario no ejerce control editorial. Por ello Canal 13 le solicita al Consejo que actúe con celeridad, formule cargos y aplique sanciones ejemplares para resguardar el sistema concesional y a la televisión abierta. Telecanal, mientras tanto, no ha dado ninguna declaración por este suceso, más allá de la información que le dio a TVD al Día y a otros medios. En cambio continuó emitiendo RT en sus pantallas, actualizando su eslogan y gráficas en pantalla y cumpliendo con la transmisión de la franja electoral de las primarias presidenciales, hasta el 26 de junio. Aunque según declaraciones de parte de Canal 2 al Diario Financiero a fines de junio, la línea editorial de RT tiene cercanía con la de Telecanal e invitan a los televidentes a ver RT, que hay documentales y demás cosas. Además, según ellos, la orden de retransmitir RT vino, y cito textual, desde arriba, y bueno, ya sabemos a quién se refieren. A mediados de julio, por las acusaciones de Canal 13, Telecanal decide poner su LED, o logo, en pantalla, aunque algo distinto al que poseían antes de la retransmisión de RT, aunque a medida que avanzaran los meses, sería varias veces cambiado. En julio, desde Moscú no quisieron quedarse callados respecto a esta polémica. El día 2 de julio de 2025, en medio de su noticiero, el periodista chileno radicado en Rusia, Mauricio Ampuero, demostró decepción por la recibida de RT en Telecanal, además de la declaración de la representante oficial del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Empezaron mostrando los oficios de los diputados UDI, la cual ya vimos anteriormente, de las cuales, a palabras del periodista, le exigieron al Consejo sancionar a Telecanal, además de las declaraciones de críticos chilenos, que argumentaron que permitir la señal de un canal estatal ruso en la televisión abierta chilena implicaría vulnerar la soberanía nacional. La aparición del medio ruso en la televisión chilena no estuvo exenta de una campaña antirrusa de desprestigio por parte de políticos y medios prooccidentales. Sin embargo, es evidente que el canal de televisión ruso RT ya es popular en Chile y está aumentando su audiencia. La objetividad y profesionalidad de la cadena que lo destacan le han valido una autoridad merecida en muchas partes del mundo. Es un momento muy importante. Si a alguien le interesa, y a mí me parece que es lo más interesante en el trabajo de los medios de información, es un canal multidimensional. Es un canal vivo de comunicación con la gente que responde en redes sociales, en sus recursos online, a las preguntas que envían los espectadores y suscriptores. Está abierto a discutir cuestiones agudas y responde a las preguntas que se le hacen. Me parece que esto ha sido su tarjeta de presentación. Este es un canal para la gente, para aquellos que quieren saber más, comprender más y hacer preguntas que son respondidas con gusto. Cuando vi el revuelo que causó la llegada de la señal de RT a la televisión abierta en Chile, pensé que sería bienvenida. Pluralismo puro, ¿no? Pero no. La primera reacción fue clamar por censura. Eso, como periodista chileno, me decepcionó. No pude evitar recordar episodios recientes. Seguro se les viene a la cabeza la dictadura, pero yo hablo de hechos más recientes, del manejo informativo durante el estallido social del 2019 y de cómo el tono de muchos medios cambió poco después. Son percepciones. Los hechos son los que importan, así que aquí van los datos. Transcurrido tan solo unas pocas horas desde que aparecía en la señal de Telecanal el logo de RT, y con gran premura diputados de la UDI exigieron que el Consejo Nacional de Televisión sancione a Telecanal. La defensa de RT se enfoca en denunciar lo que presenta como un doble estándar de medios y políticos chilenos. El canal pregunta por qué no se cuestiona a CNN Chile, parte del conglomerado estadounidense Warner Bros. Discovery, que supuestamente transmite en el país desde 2008 en televisión abierta.
Se sugiere que el problema no sería la presencia de medios extranjeros en el país, sino el hecho de que RT proviene de Rusia. La paradoja, nadie cuestiona que CNN Chile, propiedad de Warner Bros. Discovery, transmita 24 horas en la señal abierta en Chile desde el año 2008. El denominador común no es la bandera, es la audiencia, su derecho a comparar versiones y sacar conclusiones. Censurar una señal solo porque incomoda no es proteger a Chile, es subestimarlo. Aquí es importante aclarar que la declaración de RT sobre CNN es inconclusa, pues CNN Chile se ha transmitido históricamente en la televisión por cable, desde sus inicios hasta el día de hoy. Las ocasiones en que su contenido se ha visto por televisión abierta no correspondieron a una retransmisión, sino a una alianza con Chilevisión entre 2018 y 2022. En esa etapa, CNN y Chilevisión compartían noticieros y programas como Tolerancia Cero, con aportes conjuntos de periodistas, archivos y coberturas especiales. La alianza terminó cuando Chilevisión fue vendido a Paramount. No es que Chilevisión haya retransmitido CNN Chile las 24 horas y los 7 días de la semana. Igualmente, algunos canales regionales chilenos tuvieron o tienen alianzas con CNN Chile, pero solo son eso, alianzas. Por ejemplo, Canal 9 Biobío Televisión, canal regional que emite en Concepción y en toda la región del Biobío y Ñuble, le aporta con noticias de la zona de Concepción o de Biobío en general a CNN, en vez de que CNN envíe un corresponsal a Concepción. Canal 9 con sus equipos le comparten noticias a CNN Chile, e incluso viceversa. Pero todo queda en eso, una simple colaboración de contenidos. No es que CNN Chile esté emitiendo en Concepción, Ñuble y el resto de Biobío a través de Canal 9 las 24 horas y los 7 días de la semana. No es lo mismo una alianza que mantiene la autonomía de las partes acordadas a que una sesión completa a un canal desconocido para el Estado chileno por parte de un canal chileno que tiene permisos y todo. Cuyo canal que, si solicita una concesión, es para mostrar contenidos de manera autónoma, sea en vivo o envasado, no para otorgársela a otra persona. Ojo, aquí no estoy tomando ningún bando, ya que sé de la discusión que se ha armado sobre este tema y quiero evitar eso. Yo me estoy basando en mis conocimientos en la materia y en la ley que da vida al Consejo Nacional de Televisión. Pueden ir a echarle un vistazo a la legislación si gustan. Ahora dicho todo esto, sigamos. RT también menciona al canal alemán Deutsche Welle, como otro ejemplo de medio extranjero que opera sin mayor controversia, sugiriendo nuevamente que el problema específico no sería la extranjería de la señal, sino que su origen sea ruso. Soy periodista y creo en los datos. ¿RT está financiada por Rusia? Sí, como la BBC o Deutsche Welle. CNN Chile lo está por un holding estadounidense. Los medios chilenos pertenecen a una élite y la audiencia no está conforme con ellos. Es necesaria la diversidad. El denominador común no es la bandera, es la audiencia, su derecho a comparar versiones y sacar conclusiones. RT menciona la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Chile, señalando que cerca del 80% de la televisión abierta estaría bajo el control de 3 grandes grupos económicos. Se menciona a la familia Lutzik, dueña de Canal 13, cuestionando que este grupo hable de soberanía mientras concentra una parte significativa de los medios en Chile. La estación controlada por la familia Lutzik también hablaba de televisión sin soberanía y exigió sanciones. Pero ¿quién define la soberanía cuando el 80% de los medios de televisión abierta chilenos son controlados por 3 grupos económicos? La pluralidad no abunda. Unos pertenecen al Estado, otros a los grandes intereses económicos. Es por eso que muchos defienden el argumento de que sumar una señal extranjera amplía la diversidad informativa. RT utiliza la polémica para poner en duda el desempeño del periodismo chileno en hechos recientes, como, por ejemplo, sobre el estallido social de 2019, cita estudios que mostraron una alza significativa en la desconfianza hacia la televisión abierta. Según esos datos, más del 90% de los encuestados consideró que los periodistas no aportaron durante la crisis, acusando a los canales de televisión de concentrarse en la violencia y no en las demandas. No pude evitar recordar episodios recientes. Seguro se les viene a la cabeza la dictadura, pero yo hablo de hechos más recientes, del manejo informativo durante el estallido social del 2019 y de cómo el tono de muchos medios cambió poco después. Son percepciones. Estudios apuntan a que en el 2019 la desconfianza hacia la televisión abierta impulsó los medios alternativos y streaming independientes, producto de la falta de credibilidad a los medios tradicionales de la televisión y la prensa escrita chilenos. Por ejemplo, más del 90% de los encuestados sostuvo que los periodistas no aportaron en medio de la crisis, o que la cobertura era parcial y mostraba mayoritariamente un sesgo de violencia.
Tras el plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución, las líneas editoriales cambiaron, pero la diversidad de enfoque siguió siendo la misma. Mientras algunos medios, como El Mercurio o La Tercera, publicaban mayoritariamente sus titulares haciendo referencia al rechazo, otros, como The Clinic, lo hacían con una evidente alusión hacia el apruebo. Respecto a la guerra ruso-ucraniana, RT afirma que diarios chilenos como El Mercurio, La Tercera y noticieros de televisión replicaron sin mayor verificación la versión de Ucrania y de medios occidentales. Señala ejemplos concretos que luego, según ellos, fueron cuestionados o desmentidos, como el fantasma de Kiev o la isla de las serpientes, presentados como relatos heroicos que, con el tiempo, reitero, según RT, fueron desmentidos. Para RT, esto demostraría que los medios de comunicación chilenos también han difundido información que podría considerarse propaganda. O al menos versiones incompletas. Una inclinación marcada incluso en los temas internacionales. La mayoría de los grandes diarios y noticieros chilenos reprodujeron sin mayor contraste la retórica de Kiev y las agencias occidentales. Única práctica que redujo la pluralidad de voces, facilitó la circulación de los relatos heroicos posteriormente desmentidos y terminó dañando la confianza pública en la prensa. Así, historias como el fantasma de Kiev o la defensa épica de la isla de la serpiente fueron asumidas como ciertas por los medios chilenos, aunque luego se demostró su carácter RT intercala estas críticas con testimonios de ciudadanos chilenos entrevistados en la calle. Algunos ciudadanos apuntan que Canal 3 sería muy conservador y un canal ligado a la iglesia. La gente comenta en ese video que RT ofrecería una mirada distinta. Otros hablan de censura hipócrita y defienden que las personas deberían poder elegir qué ver, sea propaganda rusa, china, estadounidense o alemana. También se refuerza la idea de que RT busca mostrarse como un canal cercano a la audiencia, activo en redes sociales y dispuesto a responder preguntas complejas. RT también busca reforzar su legitimidad mostrando cifras sobre su presencia en la región. Afirma que su señal en español está disponible en señal abierta en 10 países de América Latina y en más de 100 cableoperadores, además de ser retransmitida por 116 canales locales en 18 países. En su conclusión editorial, RT reconoce que es financiada por el Estado ruso, pero hace la comparación con la BBC, financiada por el Estado británico, y CNN, dueña de un conglomerado estadounidense. La idea central es que el factor determinante no sería la nacionalidad del medio, sino la audiencia, entendida como el derecho de las personas a acceder a diversas fuentes para comparar versiones. Desde esta visión, el canal afirma que los intentos de limitar o derechamente prohibir su presencia no responden a su supuesta falta de independencia, sino a que su contenido incomoda a las élites políticas y mediáticas chilenas. Según RT, la polémica reflejaría la resistencia de esos grupos a aceptar una voz que desafía el consenso informativo dominante. Personalmente siento que Canal 13 es un canal lamentablemente muy conservador. Está dirigido al tema de la Iglesia Católica y por lo mismo RT es un canal diferente, es un canal distante, un canal de noticias que no te... siento que no va a temer decir lo que tenga que decir. No hay un periodismo investigativo, no hay creatividad. Entonces yo me arranco de la televisión y de los programas ordinarios. Así yo encontré a RT, era una alternativa a las noticias porque me daba una versión distinta a las noticias ordinarias. Y por tanto era sumamente importante. Me parece preocupante porque creo que igual quizás es un tipo de censura a la información que se pretende mostrar de los diversos sentidos. Me parece alarmante que se intente bloquear a alguno que quiera mostrar su línea editorial. RT en español es hoy uno de los canales internacionales más distribuidos en América Latina. Tiene frecuencia propia en televisión abierta en 10 países, entre ellos Argentina, México, Perú, Venezuela y Panamá, además de estar presente en más de 1.200 operadores de cable y retransmitido en 116 canales locales en 18 países. Y en ninguno de estos países su emisión ha generado controversias. La libertad es esencial para que podamos tener una concepción del mundo trabajada por nosotros mismos y no la que nos impongan los medios tradicionales. Claro, la información es fundamental y tiene que ser objetiva, clara, contrastable la información, que uno pueda, frente a un hecho, uno pueda informarse de diferentes fuentes para hacerse su propio criterio.
Pues se me hace algo injusto porque, por ejemplo, como en esta cadena que es RT, se le ha hecho mucha censura simplemente por ser parte del gobierno ruso, bueno, apoyar al gobierno ruso. Pero se me hace algo sumamente hipócrita que varias televisoras, no solo de México, sino de varias regiones de Latinoamérica, apoyen a televisoras que apoyan al imperialismo estadounidense, como este caso puede ser CNN o DW, que es una televisora alemana. En sí se me hace muy injusto de que se prohíba a la gente elegir sus canales. Soy periodista y creo en los datos. ¿RT está financiada por Rusia? Sí, como la BBC o Deutsche Welle. CNN Chile lo está por un holding estadounidense. Los medios chilenos pertenecen a una élite y la audiencia no está conforme con ellos. Es necesaria la diversidad. El denominador común no es la bandera, es la audiencia, su derecho a comparar versiones y sacar conclusiones. Censurar una señal solo porque incomoda no es proteger a Chile, es subestimarlo. El 11 de julio se dio a conocer una primera acción concreta. El Consejo Nacional de Televisión formuló cargos contra Telecanal por la emisión del documental El acento nazi del ejército ucraniano, producido y transmitido por RT, transmitido el 16 de junio en horario de protección de menores. Según el Consejo, el contenido del documental, centrado en hechos ocurridos en la provincia rusa de Kursk durante su ocupación por fuerzas ucranianas, sería parcial y carente de pluralismo, al presentar una única versión, en este caso, la rusa. Para el Consejo, esa falta de pluralismo podría vulnerar el derecho de las personas a recibir información y afectar el correcto funcionamiento de los servicios de televisión establecido en el artículo 1 de la Ley 18.838. También se advierte una posible afectación a la formación espiritual e intelectual de niños y jóvenes, dado que el documental fue emitido en horario protegido. En algún momento de julio o agosto del 2025, los dueños de En Línea Maule decidieron sacar a Telecanal de Santiago de su MUX, específicamente del 6.2 de la capital de la región del Maule, Talca, reemplazándolo por un simulcast de la señal .1 de En Línea. Desconozco si esta decisión se tomó a base de la llegada de RT a la señal santiaguina de Telecanal, pues la gente reclamaría una posible discrepancia de parte de los dueños de En Línea Maule con el contenido de Russia Today, aunque se desconoce la razón real de hacer este movimiento. A mediados de agosto, se conocerían más sanciones en contra de la operadora de Telecanal, Canal 2 Sociedad Anónima, pues, el Consejo Nacional de Televisión inició un procedimiento administrativo sancionador contra Telecanal por diversas infracciones a la normativa de televisión. Tras revisar el contrato entre Unimedios y Telecanal, el Consejo averiguó que Canal 2 Sociedad Anónima firmó un convenio con la empresa 1,5 Publicidad México, o Unimedios, el día 13 de junio de 2025, 3 días antes de la llegada de RT, el cual le otorga a Telecanal los derechos para poder retransmitir RT. RT ocupa hasta 23,5 horas diarias de la programación de Telecanal, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: de lunes a viernes, 23 horas y 30 minutos diarios de RT, dejando 30 minutos para programas culturales, en este caso y como les dije, Reino Animal, a la medianoche. Los fines de semana tiene 22 horas y 29 minutos diarios de RT, dejando a Telecanal con 1 hora y 31 minutos para programación cultural, y como ya les había dicho, aquí se emite el conciertazo, a las 10 de la mañana. Y antes de comenzar el conciertazo, Caminando Chile, a las 9:58 de la mañana. Además de Reino Animal, el cual se emite diario a la medianoche. El contrato establece que Unimedios asume responsabilidad sobre el contenido de RT e indemniza a Telecanal frente a posibles sanciones y gestiona la retransmisión de RT en Telecanal de manera remota. El contrato tiene una duración de 3 años, pero se puede renovar. Además, en teoría, se estipula en el contrato que supuestamente, Telecanal, o Canal 2, puede interrumpir la transmisión de RT por diversos motivos, ya sea por Teletón, feriado de Viernes Santo, programación especial si la situación lo amerita, y por último, si Telecanal por algún motivo se va a blackout, ya sea por terremoto o temporales. Ahora de esto último me gustaría hablar más adelante, pues salió nueva información sobre este caso que no se añadió cuando se escribió este guión. Para el Consejo, estos hechos podrían configurar un incumplimiento del artículo 16 de la Ley 18.838, el cual textualmente dice: ninguna concesionaria podrá celebrar acto contrato alguno que implique, legalmente o, de hecho, facultad a un tercero para que administre todo o parte los espacios televisivos que posea la concesionaria o se haga uso de su derecho de transmisión con programas y publicidad propios.
Esta prohibición no obsta a acuerdos puntuales, esencialmente transitorios, destinados a permitir la transmisión de determinados eventos en conjunto, siempre que cada concesionario mantenga su individualidad y responsabilidad por la transmisión que se efectúa. En la práctica, Telecanal funcionaría como repetidora de un canal extranjero, renunciando a su autonomía. La revisión del Consejo y de la Subtel también detectó que Telecanal no alcanzó la cobertura digital mínima exigida por la Ley 20.750 en la mayoría de sus concesiones, especialmente en los canales .2 de las ciudades en las que Telecanal tiene concesión. Como se puede observar en el acta, están activadas las señales en el MUX, pero una emite contenido y la otra solamente cartas de ajuste, o en el caso de Santiago, solo se va a negro. Además, no se inició transmisiones dentro del plazo legal. Otro punto es la diferencia entre la potencia real de los transmisores y la autorizada en las concesiones de Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó, donde se registró que Telecanal estaría transmitiendo a potencias inferiores de las que había declarado. Como podemos observar en la tabla, solo La Serena y Santiago transmiten en la frecuencia declarada. Asimismo, se cuestiona el ejercicio del derecho de retransmisión consentida en la concesión de Chuquicamata. Durante este tiempo, hasta febrero del 2025, el Consejo estuvo investigando el tema Telecanal. El procedimiento administrativo sancionador contra Canal 2 Sociedad Anónima, operadora de Telecanal, concluyó en febrero del 2025, pero ya veremos más adelante eso, ya que hay información interesante que analizar. Como dato, se descubriría que el 1 de septiembre del 2025, Canal 13, el único canal que denunció a Telecanal en primera instancia, también quería participar en el proceso sancionatorio contra Telecanal en actas publicadas por el Consejo Nacional de Televisión, argumentando que según ellos pueden participar ya que la Ley 19.880 se les otorga el derecho. Ellos, Canal 13, como concesionario, le afecta que se desnaturalice el sistema de concesiones, además demostrando interés en acceder al expediente y en aportar agravantes en este proceso. El Consejo rechazó esta petición, argumentando que como la Ley 18.838, la que da vida al Consejo Nacional de Televisión, es una ley de carácter especial, por lo cual, esta prevalece sobre la Ley 19.880, la cual es una ley general, que, si se lo preguntan, la Ley 19.880, descrita de manera simple, es la ley que dice cómo deben hacerse los trámites administrativos del Estado, la cual permite que personas interesadas participen en procedimiento, ver el expediente y presentar pruebas. Pero como ya dije, la Ley 18.838 es una ley de carácter especial. El Consejo solo regula procesos administrativos con el canal acusado y con nadie más. Además, el Consejo concluyó que Canal 13 no tiene interés legítimo directo, solo tienen interés que se respete la ley, lo cual no basta para sumarse al proceso. Obviamente, a Canal 13 ni a ningún otro canal de televisión de Chile no le afecta que Telecanal esté retransmitiendo RT, y si así fuera, el Consejo es el que tiene que velar por el bien funcionamiento de la televisión. Mientras eso pasaba, Telecanal decidió retirarse de Anatel, o al menos, disminuir su participación en la asociación, por el conflicto que ya hemos visto, quedándose afuera de eventos televisivos como los debates presidenciales Anatel en primera vuelta y en segunda vuelta con José Antonio Castillanet Jara, igualmente, del próximo evento solidario por los incendios en Concepción y Ñuble, que se emitirá en unos días, a la fecha que escribo este párrafo, 23 de enero del 2025. Aunque en un presunto acuerdo entre la Fundación Teletón y Telecanal, este último no emitió la transmisión principal, pero sí la Digitón, la cual no estuvo exentas de falencias por parte de Telecanal, ya que en ciertos puntos la transmisión presentaba algún tipo de problemas y se veía a través de este canal. Actualización. Telecanal finalmente sí emitió el evento solidario por los incendios en Concepción y Ñuble, si bien en ningún momento se confirmó de manera oficial que Telecanal participaba, pues en los comunicados de Anatel no se vio el logo de Telecanal ni mucho menos en la placa de espera. Quizás hayan tenido la buena voluntad de transmitirlo. Al final el evento necesitaba difusión y Anatel no puede legalmente prohibir ni prohibirá que un canal que no es parte de ellos le dé difusión, o quizás hayan llegado a un acuerdo con Anatel y no los incluyeron formalmente bueno, ya saben. Tras unos cuantos meses desde el inicio de la retransmisión, el Consejo aplicó 10 cargos con multas que sumaron 80 UTM, que son aproximadamente más de 5 millones de pesos chilenos, por vulnerar el correcto funcionamiento de la televisión, afectando pluralismo, derecho a la información y emitiendo contenidos bélicos y tendenciosos durante horario protegido.
En las últimas actas del Consejo, se puede ver aún más sanciones en contra de Telecanal, algunas son desestimadas y otras terminan en multas en contra de la concesionaria. Telecanal presentó descargos argumentando falta de precisión en la imputación de cargos, vulneración del derecho a defensa, ausencia de tipicidad, inexistencia de daño, así como afectación a la libertad de expresión y a la libertad editorial. El Consejo Nacional de Televisión desestimó estos planteamientos, citó doctrina constitucional e instrumentos internacionales sobre libertad de expresión y pluralismo, y concluyó que una de las emisiones de RT que el Consejo fiscalizó, presentó exclusivamente la perspectiva de Rusia en su conflicto con Ucrania mediante declaraciones de Rusia, en las que sostenía que Ucrania es parte de Rusia, sin presencia de otras visiones ni de contexto. A juicio del Consejo, ello vulneró el principio de pluralismo y el derecho de la audiencia a recibir información. Durante el desarrollo de este video, ha salido nueva información de este caso. El Consejo Nacional de Televisión, el día lunes 26 de enero del 2026, dio por terminado el procedimiento sancionador contra Telecanal. Les resumiré solo lo importante, si ustedes quieren leer el texto entero, se los dejo en la descripción. El Consejo estuvo fiscalizando y investigando el tema. El contrato, según ellos, decía que Canal 2 no estaba cediendo el canal y solo era un arriendo de programación, por así decirlo. Telecanal intentó defenderse con ese argumento, pero en la práctica, no era así. Para que Telecanal pudiera transmitir otra cosa, por ejemplo, la Digitón, tenía que pedir permiso a Unimedios por escrito. Telecanal solo se limitaba a cumplir con la programación cultural mínima exigida legalmente, además de avisos como el fin de horario de protección al menor y franjas electorales. Aquí un dato clave que jugó en contra de Telecanal: el Consejo se contactó con un representante de Unimedios llamado Enrique Ángeles, el cual testificó lo siguiente. Para que diga el testigo si la empresa Canal 2 le comunica a Unimedios algún cambio del contenido a emitirse por parte de Canal 2. Debe ser así. Pero, como repito, eso es correspondiente al área de medios. Para que diga el testigo si ese deber corresponde a lo que está estipulado en el contrato de renta de espacio publicitario. No recuerdo si está estipulado, pero por procesos de trabajo tendría que ser así. Para que diga el testigo si Canal 2 le solicita alguna autorización para emitir un contenido distinto al enviado por la empresa Unimedios. Sí. Para que diga el testigo cómo se solicita esta autorización, ante qué persona, cuál es el conducto regular. Sí, es con la persona encargada de la cuenta, en este caso es el subdirector del que lleva la cuenta. La cuenta me refiero al cliente. Si pudiese referir el nombre de la persona que lleva esa cuenta. No, me reservo. Don Enrique, usted cuando se lo reserva, ¿es porque no quiere responder o no lo sabe? Lo sé, pero no lo quiero responder, o sea, me reservo a responder. Para que diga el testigo si entonces si Canal 2 quiere transmitir una programación distinta a la enviada por Unimedios, tiene que pedir autorización expresa. Correcto. Para que diga el testigo. ¿Qué pasa si la empresa Canal 2 no le pide la autorización a Unimedios para emitir otra programación? Bueno, pues creo que ya entraríamos en temas legales, ¿no? Ya entrarías en las áreas, las áreas jurídicas correspondientes. Prácticamente con la última pregunta, Unimedios delató a Telecanal. Telecanal con este contrato no es independiente en sí, el contrato es ilegal. Además, como agravante se añadió que esta falta fue a nivel nacional. El Consejo Nacional de Televisión decidió aplicar una sanción nunca antes vista y escuchen bien. La suspensión de sus transmisiones por 7 días a partir de que se publica el acta. Además, Telecanal tiene que ponerle fin a esta conducta, no necesariamente sacando a RT de sus pantallas, cosa que no está estipulada en el acta. Telecanal tiene que demostrar que esa conducta cesó y que recuperaron su independencia. Tienen 5 días para informarlo al Consejo Nacional de Televisión. Y como era de esperarse, Telecanal llevó el caso a la Corte de Apelaciones de Santiago el día 16 de febrero del 2026, lo cual conllevó a que esta sanción quedase suspendida mientras se revisa el caso, así que no es ilegal ahora su transmisión, solo están dilatando el proceso. Actualmente, pues, no hay mucho que decir, Telecanal sigue retransmitiendo RT, asumiendo el riesgo que conlleva.
como vimos de vez en cuando se desconecta de RT para eventos solidarios, contenido obligatorio por ley, cadenas nacionales y campañas de publicidad del gobierno, que, si bien no son obligatorias, las emiten terminado un programa de RT, o, después del aviso del fin del horario de protección al menor, con el fin de rellenar mientras se enlazan a RT. Ahora último, transmitieron el cambio de mando. Esas interrupciones están estipuladas en el contrato entre Unimedios y Telecanal, pues algunas de ellas son obligaciones legales. El canal no tiene publicidad de ningún tipo, ni siquiera propia de sus 3 únicos programas, y últimamente terminado Reino Animal o El Conciertazo, Telecanal promociona programas de RT, a través de tandas hechas por ellos mismos, antes de reconectarse. Aunque en el último evento solidario se pudo observar que Telecanal tiene 2 tandas del Reino Animal y El Conciertazo, con sus nuevos horarios, medianoche y 10 de la mañana, respectivamente, pero aún con los identificadores antiguos y su eslogan de más entretención, el cual había quedado en desuso cuando empezaron a retransmitir RT. Las emite mientras los demás canales abiertos se van a tandas comerciales y son emitidas en bucle hasta que termina la tanda. Y como pudimos ver, Telecanal terminó convirtiéndose en el ejemplo más claro de cómo un canal puede perder lentamente su identidad hasta dejar de ser un medio y pasar a ser solo una frecuencia de relleno. Telecanal ya dejó de innovar desde hace tiempo, dejó de ser ese canal que se ofrecía como alternativa, dejó de competir y simplemente buscó sobrevivir, aún así, tenga que sacrificar rating, incluso sacrificando su autonomía, obedeciendo órdenes de un representante de otro canal, puesto en duda, por cierto. Durante años, el canal ha podido seguir funcionando sin ninguna sanción ejemplar por los entes fiscalizadores del país. El debate ya no es si Telecanal debe devolver a su antigua programación, ni mucho menos si RT debiese seguir operando en Chile, porque lo seguirá haciendo de todos modos. Mientras no haya alguna ley o decreto que se lo impida, RT no necesita de Telecanal, Telecanal necesita de RT. Si el día de mañana cierra Canal 2, a RT poco y nada le afecta, ellos simplemente se pueden asociar con otra televisora o promocionar su web. Se debería debatir si la concesión de Telecanal debería seguir en manos de este grupo mediático llamado Albavisión, que ha ido operando en diferentes países en irregularidades y testaferros no solo en Chile, sino en varios países de América Latina. El caso de Telecanal en general es el claro ejemplo de cómo una misma entidad puede operar 2 canales, aunque sea ilegal, y si un día quiere, ceder el espacio de una estación a otra, sin que los entes reguladores concreten medidas ejemplares. Y bueno, muchas gracias por ver el video, agradeciera que si les gustó, dejen su like y lo compartan, porque de verdad, me costó mucho hacerlo, la investigación y editar el video en general me costó 3 meses y medio, sí, el proyecto más grande en el que he trabajado, así que por favor, dejen su like ya que ahora mismo que estoy escribiendo esto, mi cuerpo solo lleva Coca-Cola y un resfrío de la puta madre. En este canal, Suzuka Shirosaki, se vendrán más vídeos de este estilo, agradecería que los apoyaran, pero si no te interesa este tipo de vídeos y solo te interesa mis trabajos que hago en Java Heavenly, está bien, no estás obligado a seguir este canal. Nos vemos en el siguiente video, sayonara.